Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a un nuevo webinar de Rankia. En el webinar de hoy tenemos con nosotros a Alejandro Estebaranz, gestor del fondo True Value y True Value Small Caps, donde hará un repaso a la evolución de los fondos y, como siempre, además del repaso a la cartera, responderá a todas vuestras dudas y preguntas. Así que, sin más, os dejo con él. Muchas gracias, Rodrigo, y también a Rankia por organizar estos webinars, como siempre, que ya se han vuelto un habitual cada trimestre. Y este creo que es bastante importante porque cierra un año bastante complicado, ¿vale? Ha sido como vivir 5 años de bolsa comprimidos en uno solo, que nos ha dejado bastantes lecciones. Entonces, vamos a repasar la cartera, como hacemos habitualmente, con bastante detalle, ver cómo estamos posicionados para el próximo año y también, sobre todo, la parte de preguntas y alguna idea de inversión nueva. También quiero adelantaros que hemos abierto un canal nuevo en YouTube de True Value Investments, dedicado solo a lo que es la gestora, para que esté separado del arte de invertir. Y de esta forma ahí colgaremos, pues, tipo estos webinars o si hacemos algún evento y, sobre todo, tesis de inversión, ¿vale? Que sé que los participantes nos suelen preguntar mucho. Además, ha sido algo diferencial de True Value desde que empezamos. Entonces, ideas de inversión que nos parezcan interesantes o representativas de lo que hacemos en True Value, pues intentaremos subir ahí vídeos en detalle, a lo mejor de entre media hora y una hora, para poder verlo en detalle y que los partícipes pues vean que hay un proceso detrás, que su dinero está invertido en un sitio teóricamente con bajo riesgo, que son las oportunidades de inversión que buscamos y que tengan un potencial de revalorización razonable. Y nada, pues eso, os invito a suscribiros. En YouTube lo tenéis, ¿de acuerdo? Ya nos conocéis en True Value, seguramente. Si no, en el propio canal que hemos abierto, pues tenéis más información y webinars acerca de cómo invertimos en True Value. Ya sabéis que tenemos la política de estar alineados con los partícipes. Para eso hemos comunicado anteriormente que tenemos el 70% del patrimonio personal invertido en los fondos de True Value. Ahora mismo, yo personalmente, bueno, y en el caso de José Luis también, la mayoría está invertido en True Value, en el fondo original, pero también hemos empezado a aportar a True Value Small Caps, pero quizás en una proporción 75-25, 80-20, ¿vale? La gente nos suele preguntar. Y luego en el futuro, pues también True Capital, que está en proceso de construcción de cartera y en breve, pues se incorporará. Tenemos la política de intentar generar, ¿vale? No es un objetivo que podamos garantizar, pero es la aspiración de la gestora, realizar rendimientos de doble dígito. Esto hay que remarcar que en el fondo original, en True Value y True Value Small Caps, ¿vale? Ya recordamos que en True Capital, que es este nuevo proyecto que hemos realizado en colaboración con Balco Alcalá, que nos lo propuso y parece interesante la idea, la rentabilidad esperada en ese fondo que podríamos tener de objetivo es entre el 5 y el 10. Si está en un punto medio, el 7 a largo plazo, pues pensamos que es un buen resultado, porque la idea de ese fondo es invertir en compañías muy sólidas, que no sean cíclicas, son grandes compañías, mientras que los otros dos fondos son compañías o bien pequeñas o medianas. Y claro, en el momento actual, pues los puntos o los precios de partida son más elevados y es honesto ser claro con el partícipe de que al final, pues tiene un objetivo de rentabilidad más bajo, aunque teóricamente debería ser un fondo más tranquilo, con menos volatilidad. Ya sabéis que la comisión es bastante competitiva a nivel del mercado español. Y dado que hablaremos ahora de True Capital, ¿vale? Dedicaremos una parte, pero dado que el 98% de los que estáis aquí seguramente estáis invertidos en vuestra mayoría en True Value o en el nuevo proyecto de True Value Small Caps, pues les dedicaremos un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, los resultados del año 2020, parece increíble que en un año del coronavirus hayamos sido capaces de generar el 17. Estamos bastante contentos. Interno de rentabilidad de doble dígito y la rentabilidad desde inicio, además el otro día lo ponía en Twitter, hace casi exactamente 7 años que empezamos, pues la rentabilidad acumulada es de casi el 100%, significa doblar el capital o el valor liquidativo del fondo, y eso equivale a más de un 10,20% más o menos anualizado, ¿vale? Ya hemos comentado alguna vez que nos soléis preguntar, en 2018 fue un año bastante complicado para Small Caps, ¿vale? Aún así, también es lo que hemos comentado alguna vez. Cometimos algunos errores de inversión, quizás 3, 4 errores que no deberían haber sucedido. Si no es el resultado, a lo mejor podría haber estado en menos 15 o así, o menos 11, 12. Pero bueno, es importante ser transparente, que es también otra política de la gestora, o bastante comunicativo. Y cuando nos equivocamos, pues lo vamos a
a comunicar, ¿vale? Y después en el True Value Small Caps tuvimos la suerte de iniciar en un momento bastante difícil de mercado. Sí que es verdad que las valoraciones eran atractivas, pero también había que ser valiente para invertir en ese momento. Nosotros ya sabéis que tratamos de invertir de una forma bastante racional y al delegar en True Value pues la gestión del capital es parte del valor añadido y por lo que paga el partícipe esas comisiones, pues al final de que el gestor trate de operar de la forma más racional posible en esos momentos complicados de mercado. Y durante esos meses incluso realizamos algún webinar adicional para explicar la situación, cómo veíamos que las empresas que estaban en cartera no iban a tener problemas financieros, que eran negocios sólidos, que al final pues toda esa situación iba a pasar y es lo que se ha cumplido al final 9 meses después, ¿de acuerdo? También queremos remarcar y explicaremos un poco más cuando publiquemos la carta anual de True Value lo importante que es no entrar en pánico al invertir en un fondo como True Value o con un enfoque pues casi 100% de renta variable. Hemos comentado ya alguna vez desde que iniciamos True Value, ha habido 4 ocasiones en las que el fondo ha descendido más de un 10%. Y en cada una de esas ocasiones no solo ha sido un momento excelente de comprar, si a lo mejor el partícipe ya está totalmente invertido, pues no puede comprar más, simplemente es mantener. Pero no solo ha sido un buen momento, sino que en cada una de las recuperaciones el fondo ha realizado nuevos máximos. O sea, empezamos aquí, subió, hubo esas correcciones y siempre se ha recuperado hasta nuevos máximos. ¿Por qué sucede esto? Porque en estos momentos de alta volatilidad, cuando hay pánico de mercado, como somos un fondo de gestión activa, lo que hacemos es rotar la cartera. Tratamos de buscar aquellas ideas pues, que han caído poquito. Este año, por ejemplo, en febrero o marzo, teníamos empresas muy seguras como AutoZone, Constellation Software, que habían bajado muy poco, suponían un gran porcentaje de la cartera, pues lo que hace el fondo es vender eso para aprovechar cosas que había a precios ridículos. Ya explicamos AirCap, Airlease, estaban cotizando en el rango de los 10, 15 dólares. Cuando el fondo incrementó su peso, casi de forma combinada llegaron a suponer el 20% de la cartera. Cuando antes de la crisis, pues de forma combinada suponía como el 5%. Entonces, estas empresas se han doblado o triplicado desde esos niveles. Y al final es lo que ha hecho que el fondo vuelva a máximos. Esta misma operación la hemos repetido cada vez que ha sucedido una caída de mercado y el modus operandi que tendremos en el futuro pues será similar, ¿vale? Entonces, partimos desde un punto muy atractivo en los fondos, especialmente en True Value, porque a pesar de que el fondo está en máximos históricos, las empresas que tiene comprado el fondo todavía les queda parte de recuperar. Tenemos MTI, que está a 50 dólares, hace nada estaba a 70 y de hecho va a ganar igual de dinero o más probablemente en los siguientes 2-3 años. AirCap y Airlease lo mismo. Tenemos Premium Brands, que todavía no está cerca de máximos. AutoZone. Tenemos AK Technologies, que es una idea que hemos incorporado últimamente, que Exen también le queda bastante por recuperar. Es sector hotelero, la gente todavía tiene miedo, pero bueno, al final dará sus frutos a largo plazo porque está cotizando a niveles muy atractivos. Entonces, más que nada ahora, que empezamos el 2021, es el mensaje que le transmitimos a la gente. Sobre todo si vais a invertir en True Value o en True Value Small Caps, tenéis que tener un horizonte temporal a 3 o 5 años para que en la primera caída de mercado no se ponga nervioso el partícipe o el inversor y desinvierta. O incluso, pues, si dispones de liquidez en un momento dado, puedes aumentar. Ahora que los fondos están en un estado más normalizado de mercado, podríamos llamar, pues, oye, tampoco aconsejamos aumentar. Si a la gente le gusta y tiene liquidez disponible y quiere invertir, perfecto. Pero sí que hemos sido muy claros, cada vez que ha habido caídas grandes, y creemos que hemos explicado bastante bien el proceso, como este año o en el cuarto trimestre del 2018, que también fue un buen momento para invertir en True Value, es cuando funciona esto del value investing. En especial en True Value tenemos la política, ya sabéis, de no invertir en negocios cíclicos. Tienen todos baja deuda, están alineados los gestores de los negocios con el resto de los accionistas como nosotros. Procuramos no pagar un precio muy alto. Entonces, la combinación de esos 4 factores hace que cuando el valor liquidativo, yo que sé, estaba en 18 y baje de repente a 12, no ha cambiado nada. Siguen siendo los mismos negocios, siguen teniendo los mismos clientes, los mismos activos, las mismas perspectivas, la misma situación financiera. Y el hecho de que un año o 2 años
ganen menos dinero del habitual, ya sea por el coronavirus o sea por una crisis financiera cualquiera, no cambia el valor a largo plazo. Y es precisamente en ese momento cuando es más seguro invertir. Y lo hemos comentado ya varias veces, pero pensamos que es muy importante para que la gente nueva o los que ya están en True Value disfruten de las mismas rentabilidades que tiene el fondo a largo plazo, porque la realidad de los fondos es que la mayoría de los partícipes no acaban disfrutando las mismas rentabilidades de las que ofrece el fondo. Y es por este constante ir y venir y perseguir rentabilidades y comprar lo que está de moda. El otro día veía un análisis que había de fondos que habían subido más de un 100% en un año. El rendimiento posterior que habían tenido había sido de menos 20 anual durante los 3 años posteriores, en una muestra bastante significativa. Y es porque, como se suele decir, los árboles no crecen hasta el cielo, todo tiene un límite de las valoraciones, las burbujas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pensamos que es especialmente importante explicar esto con el nuevo fondo, el True Value Small Caps, que está muy bien esta rentabilidad del 2020, pero obviamente no se va a poder repetir todos los años posteriores. Esperamos que al menos sea de doble dígito, invirtiendo en buenas compañías. Y sí que es cierto que todavía el fondo tiene un tamaño pequeño, apenas hay 18 millones, y ese bajo tamaño de gestión todavía nos da una ventaja muy grande, muy grande. Y es por eso por lo que el fondo se decidió limitar a 80 millones de capital aportado por los partícipes, ¿vale? Siempre nos soléis preguntar, es 80 millones excluyendo la revalorización, ¿vale? Si luego se revaloriza la participación, pues bueno, a partir de ahí, perfecto. Cuando se alcance 80 millones de dinero aportado por los clientes, pues se cerrará para mantener esta filosofía del fondo. Entonces, de hecho, todavía tenéis la comisión reducida al 0,95 sin comisión de éxito, hasta que se alcance los 30 millones, ¿vale? Entonces todavía faltan ahí unos 12 millones o así. Y solo recomendamos eso, invertir si tenéis ese plazo temporal a 3 o 5 años, ¿vale? Entonces pensamos que ahí los resultados pueden ser buenos. Las small caps están cotizando por debajo de su media histórica. Seguimos encontrando un montón de oportunidades. Estamos invertidos prácticamente al 95%. Tendríamos muchas más ideas que podríamos incorporar al True Value Small Caps de empresas que tenemos en seguimiento, que conocemos, pero queremos tener una cartera más concentrada, quizás en torno a 30 posiciones como mucho, que suponga la principal inversión, o que las principales 25 pues sean el 80% del fondo para beneficiarnos. Porque en True Value Small Caps, o sea, en este fondo nos importa bien poco la volatilidad. O sea, es un proyecto muy interesante que nos permite expresar muchas de las ideas de inversión que tenemos. Y nos parece interesante que el proyecto sea pues, la máxima rentabilidad posible que se pueda lograr, siempre con un riesgo controlado, ¿vale? Ya sabéis que no le damos importancia a la volatilidad, pero sí al riesgo. Las posiciones más grandes que hay en el fondo probablemente son las que tienen menos riesgo con una rentabilidad adecuada. Siempre solemos hacer este resumen inicial de qué ha sucedido en los mercados. Ya estaréis al día, o sea, tampoco hace falta que insistamos mucho más. Los avances contra la vacuna van muy bien. De hecho, hoy estaba viendo que ya se ha vacunado, creo, al 1 o al 2% de la población de Estados Unidos. Creo que se han administrado ya 3 o 5 millones de dosis. La renta variable ha respondido muy favorablemente. Creo que el cuarto trimestre de 2020 ha sido el mejor de la historia en True Value, ¿vale? Porque al final muchas de las compañías que teníamos pues, estaban baratas y al final pues este catalizador, pero si no podía haber sido otro, pues ha hecho que la gente tuviera confianza y volviese a invertir. Y además los bancos centrales siguen apoyando la economía. También nos soléis preguntar mucho a los partícipes de que cómo vemos el mercado y demás. O sea, no somos adivinos, no sabemos lo que va a pasar el próximo año o 2 años incluso. Pero si uno mira la historia, mientras que los bancos centrales sigan inyectando tanto dinero, apoyando tanto, es difícil que se vean grandes correcciones, ¿de acuerdo? Porque al final es como la gravedad, lo que es el equivalente en la Tierra a la gravedad, pues es los bancos centrales, los tipos de interés son el equivalente en el mundo financiero. Lo que sí que observamos y que hemos mostrado alguna vez en webinars anteriores es el mercado polarizado. Ya habéis escuchado muchas veces de que si hay acciones muy baratas o muy caras, ¿vale? Esto tampoco queremos que sea una justificación de si lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero es importante que el partícipe lo conozca, ¿de acuerdo? Hay empresas que son buenas y que cotizan a múltiplo alto y que dan buenos resultados. Google siempre ha estado cara.
o Amazon. Siempre ha parecido estar cara. Y nosotros, de hecho, hemos invertido en esas compañías con el fondo, con True Value original. Lo que no es lógico es quizás lo que está pasando en ciertas compañías. O sea, empresas que hoy en día, el otro día estaba viendo una compañía que se llamaba Quantum Escape, que quizás muchos de los que estéis aquí no la habéis escuchado hablar, que supuestamente tiene una tecnología revolucionaria de baterías, que va a tener ingresos como en 2025, no sé qué, y que valía en bolsa como 60 billones de dólares. Y que encima los insiders han deshecho como más del 30 al 40% vendiéndola con un descuento increíble sobre el precio de mercado. Pues creemos que hay ahí ciertos signos de euforia. O empresas como Nikola, una empresa que valga todavía cerca, no sé cuánto estará, en torno a 10 billones de capitalización, cuando se ha demostrado que es un fraude, que la empresa es humo, que no tiene nada, que son simplemente 3 modelos renderizados y que todavía no ha ido a cero o cerca de cero. Pero bueno, es la situación que estamos viviendo. Y en este gráfico se ve. Este gráfico es la comparación del Russell 1000 de empresas de crecimiento con el Russell 1000 de empresas Value. Vemos cómo alcanzó niveles extremos, parecidos a los del año 99, 2000. En esa época también era como habitual, igual que en la época actual, empresas a 50, 60 veces ventas, 30 veces ventas, cosas ya que superan pues nuestro apetito inversor para poder llegar a comprar ese tipo de cosas. Este otro gráfico también muestra lo mismo, la dispersión de valoración. No es tan extrema, quizás como en el año 99-2000. Ahora podríamos decir que estamos a principios del año 99. Si veis los gráficos de esa época, el mercado estaba normal, pero en el año 99 fue una explosión de euforia y demás tremenda. Y fue cuando se alcanzaron niveles tan extremos. Todavía no estamos a ese nivel, pero se podría llegar a alcanzar. Lo que sí que es seguro es que históricamente a estos niveles han sido buenos momentos para practicar el value investing y tal. La anterior vez fue aquí en el año 80, también hubo bastantes buenos resultados en los años posteriores, 79, 80, 82. Estos años fue cuando se construyó la leyenda de Peter Lynch, años que hizo un 60, 20, 80%, pues con fondos pequeños y demás, porque había cosas increíblemente baratas. No es tan extrema la situación en la actualidad porque los tipos de interés están muy bajos, pero en los fondos tenemos compañías buenas que tienen crecimiento, que no son cíclicas, que tratan bien al accionista, o sea, que cumplen todos los requisitos que normalmente buscamos y que están cotizando a 8 veces beneficios, a 10, a 6, ¿vale? En aquella época, si uno veía la época de Peter Lynch, pues estaban a PER 5, PER 6, pero era porque los tipos de interés también estaban más altos. Entonces, comparativamente con la situación de tipos actual, son compañías bastante baratas. Aquí se puede ver lo mismo. Esto es la dispersión de valoración entre el grupo más barato del Standard & Poor's 500 y el grupo más caro. ¿Qué deducimos de este gráfico? Que en la parte más barata no ha habido euforia, porque normalmente cuando sube el mercado, pues lo lógico, como en el año 2007, es que la parte más barata incluso también suba. Una valoración aquí se puede ver en torno a PER 14, pero en la actualidad es PER 11. Sin embargo, el grupo más caro es el que más se ha beneficiado de esta revalorización o de esta expansión de múltiplos, cosa que en el año 2007 era al revés. De hecho, en esa época era muy bueno invertir en compañías de alta calidad o alto crecimiento y demás, ¿vale? Esto no significa que en True Value vayamos a dejar de invertir en empresas buenas o con un cierto crecimiento y demás. Simplemente que en small caps, buscando y con paciencia, pues se puede llegar a encontrar sin pagar múltiplos excesivos. La especulación creemos que está llegando también al mercado, quizás no como en el año 99, pero sí 97, 98, es bastante similar la situación. Tenéis aquí el número de salidas a bolsa. Está cerca de niveles del año 99 y 2000, pero si incluso en este gráfico le sumamos los famosos SPACs, que se han puesto muy de moda últimamente, supera esa época de lejos. Esta moda de los SPACs es algo que ha sucedido, yo recuerdo los últimos 10 años de haber invertido, este año ha sido la euforia. En True Value de vez en cuando hemos invertido en estas situaciones, ya sabéis, son situaciones especiales que suelen dar buen retorno, tampoco suelen dar retornos excesivos, pero sí que las hemos aprovechado alguna vez, ya hemos explicado, con warrants o con las acciones normales. De hecho, este año en True Value Small Caps, una de las mejores operaciones que hicimos fue uno de estos SPACs, que emitió unos warrants a $2. Cotizaban por debajo del valor intrínseco, y ahí es donde aparece la situación especial,
Y estos warrants llegaron a multiplicarse por 6 veces dentro del fondo, ¿vale? En una posición pequeña, ¿vale? Porque la consideramos, pues es una situación especial, no es tampoco para hacer buy and hold, pero que aportó bastante rentabilidad. Entonces, siempre lo va a haber. Probablemente cuando esta burbuja de los SPACs explote o se acabe, va a haber buenas empresas que por la desilusión van a caer a precios bajos y también se puedan invertir en ellas. Este otro gráfico muestra el retorno medio que dan las acciones en el primer día de cotización en bolsa de las IPOs, ¿vale? Que también es buen termómetro del grado de especulación. Vemos que no estamos en el año 99, que casi cualquier cosa que salía a cotizar se doblaba el primer día, pero en este año 2020 hemos tenido muchísimas cosas que salen a cotizar y el primer día hacen más 200%, más 50%, más 70%, y de media estamos aquí en torno casi al 40%. Entonces, no es niveles como el año 99, pero sí del año 98 similares. Otro signo de especulación extrema ha sido que por primera vez el volumen de opciones cotizadas o negociadas ha sido superior, aquí se puede ver, al de acciones, ¿vale? Entonces, eso es porque la gente, pues, que quiere enriquecerse rápido, sabe que las opciones tienen apalancamiento y es el instrumento preferido para especular o hacer dinero rápido en la bolsa, entonces se ha disparado hasta niveles extremos. De hecho, se puede ver aquí que en un día normal, hace 3 años o 4, se negociaban 50 billion, ahora se están negociando al día 350 billion. O sea, es como 7 veces más, ¿vale? De hecho, hay una frase de Joel Greenblatt, ya sabéis que es un inversor que seguimos mucho, es uno de los mejores de Wall Street. De hecho, tiene los mejores track records en 30 años del 30% anual, practicando value investing, small caps. Ahora lo que hace ya es diferente, es una especie de inversión más indexada. Pero decía una frase importante y es que, para ejemplificar lo de la especulación que hablábamos antes, él dice que hizo un screener o un filtro y dice que si hubieras comprado cada compañía que perdió dinero, tuvo rendimientos negativos en 2019 y que fuera de un cierto tamaño invertible, de más de 1 billón de capitalización, hay 261 de esas compañías. Pues bien, si hubieras comprado todas, este año irías ganando un 65%. Y esta entrevista es de en torno a septiembre-octubre. Seguramente a final de año aquí probablemente el rendimiento hubiera sido del 100%. Entonces, esto no es lo habitual del mercado. De hecho, hay screeners que dicen que si consistentemente inviertes en compañías que pierden dinero, el rendimiento, como es lógico, sería muy inferior a la media del S&P 500. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, nosotros en Truvalio vamos a seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo estos últimos 7 años, ¿vale? Solo que ahora tenemos estos 2 nuevos fondos para poder expresar esas ideas, pero no va a cambiar el estilo de inversión, ¿de acuerdo? Al final es importante. Sí que hemos invertido en alguna extracción de empresas que puntualmente no tenían beneficios y demás, pero el core de la cartera de Truvalio siempre va a ser, pues, lo que hemos explicado anteriormente y lo que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. En Truvalio hemos comentado antes el tema de los rendimientos. Seguimos invertidos por encima del 90, 94% creo que estábamos hoy. Seguimos encontrando muchísimas ideas y ahora hablaremos de las principales posiciones. En Truvalio hemos tenido que reducir de AirCap y Airlease porque llegaron a suponer más del 10%, especialmente en noviembre, que subieron muchísimo, y por temas de regulación y demás, pues ahora tienen un peso menor, como es lógico. En MTI también pasó lo mismo, llegó a pesar por encima del 10%, pues también hemos tenido que reducir algo. Una de las principales ideas que hemos incorporado es una situación especial en Alemania, es una spin-off, ya sabéis que es otra temática de inversión que hacemos muy habitualmente. En Europa no hay tantas spin-offs y todas las que hemos invertido, es curioso, el otro día lo hablamos, en el 100% hemos generado rendimientos positivos por la situación especial que se da, porque salen a cotizar muy baratas, el mercado no las analiza bien. De hecho, de esta compañía, en el canal nuevo que hemos abierto de Truvalio, tenemos un análisis bastante en detalle para el que le interese la idea, conocer cómo hemos invertido y por qué supone una posición importante ahora mismo. También nos hemos empezado a comprar posiciones más pequeñas. Sanyo Company es una compañía que posee algunos de los mejores terrenos en Florida
Florida está trayendo mucha población en Estados Unidos por la situación fiscal favorable, por temas de climatología y demás, y posee terrenos en algunas de las mejores zonas que está empezando a desarrollar, ¿vale? Y que van a hacer que los beneficios aumenten exponencialmente en los próximos 3-5 años. De hecho, a la tasa actual de construcción tiene un inventario de terrenos para los próximos 100 años. Hemos incorporado Enbridge, ahora hablaremos también de ella. Es probablemente una de las mejores empresas de oleoductos y gasoductos de Estados Unidos. Está súper barata, a 8 veces free cash flow de mantenimiento, cosa que no se veía desde hace, pues, 5 o 10 años. Y siempre uno de los negocios que teníamos en el radar, que nos gustaba mucho por sus características defensivas, va a tener un cierto crecimiento, no le afecta mucho cómo cotice el precio del gas o del petróleo. De hecho, este año va a mantener los beneficios respecto a 2019 y ahora hablaremos un poquito más en detalle. Hemos incorporado AK Technologies, que estaba en el pasado en la cartera, estuvo brevemente, hicimos un beneficio, vendimos y ahora a raíz del coronavirus nos parece interesante incorporar la empresa cartera. El fondo empezó a comprar en 30 de una forma bastante agresiva, llegó a caer a 15 con todo el tema del coronavirus y es curioso que a 15 los fundadores hicieron una ampliación de capital para solidificar el balance, ¿vale? Era una compañía que había hecho adquisiciones en 2019, tenía un poquito más de deuda y era curioso que la ampliación de capital se hizo a 23. O sea, estaba a 15 y se hizo por encima de mercado, que no es habitual. No se hizo con descuento. Eso da una idea de cuál puede ser el valor. Y, de hecho, la familia fundadora decidió aportar 50 millones de euros, que es casi un 10% adicional. Entonces, subió a 23 y luego volvió a bajar a 15. Ahí el fondo estuvo comprando muchísimo en ese rango, entre 15 y 18. Y ahora está en 24, 25. Pensamos que con la ampliación de capital han reducido mucho el nivel de apalancamiento. Es un negocio bueno que normalmente en crisis normales, que no sean como la actual, sufre poco. Lo que pasa es que gran parte del portfolio de clientes que tienen es sector automóvil y sector aéreo, empresas como Airbus, Safran y todas estas. Entonces, claro, este año va a ser malo, el siguiente ya mejorará bastante y pensamos que normalizado puede hacer 100 millones de free cash flow. Normalmente cotiza 15 veces free cash flow, lo cual implicaría un valor el triple de lo que cotiza en la actualidad, de más o menos 75 euros, ¿vale? Tiene un poquito de riesgo la compañía porque tiene un poquito más de deuda de la habitual, aunque con la ampliación de capital pensamos que ya han solicitado el dinero que necesitan para poder pasar esa situación y la mayoría de las acciones que hemos comprado es pues ya sabiendo esta situación y a lo que nos enfrentamos. De hecho, incluso hay upside adicional a esta cifra, probablemente hasta los 100 euros, que se va a multiplicar por 4 en los próximos 3-4 años, ¿vale? El mercado pensamos que va a seguir temeroso en esta acción, por lo menos este año y el siguiente, hasta que se recupere un poco la cifra de ingresos, pero pensamos que perfectamente puede volver a ganar esos 100 millones. Teniendo en cuenta que ahora capitaliza como 500 más o menos, es un múltiplo bastante atractivo. Incluso cuando invertimos a 15, pues la capitalización era ridícula, eran 350 millones. Y otra acción que volvimos a comprar, ahora que se ha normalizado un poquito más el mercado y que ya no hay tantas gangas, sí que están las empresas baratas, ERCA, Berli, siguen baratas, pero parte de esas ventas que hicimos, pues volvimos a incorporar a AutoZone. Tampoco había subido mucho, es una empresa muy defensiva, está barata y da tranquilidad. Si vuelve a haber una caída de mercado, dicen, pues podemos vender para comprar otras empresas más baratas. Y si no hay una caída de mercado, pues bueno, es una compañía que va componiendo capital poco a poco y que va aportando ahí su granito de arena. En True Value Small Caps, ya hemos hablado antes de los rendimientos, del tema de las comisiones. Hay ahora mismo más de 1.500 partícipes nuevos. Seguimos invertidos pues, por encima del 90, aunque el objetivo es prácticamente estar invertido. No es un fondo que busque tener liquidez, ¿vale? Porque además vemos muchísimas oportunidades. Gestionando tan poco capital, pues las ideas no nos faltan, ¿vale? Entonces, hemos incorporado Nagarro en True Value Small Caps. De hecho, es la única compañía, bueno, junto a SNU que se duplica con True Value. Pero ha habido otras compañías interesantes. Relais, incluso nos la comunicó un alumno nuestro del arte de invertir. Es una compañía bastante interesante. Jorge Jesús Algait, ¿vale? Le podéis seguir en Twitter, muy buena cuenta. Y Relais es un sector parecido al de AutoZone. Nos parece interesante porque lo conocíamos.
Es una compañía que va a crecer mucho. Pudimos comprar acciones en torno a 9 euros, ahora ya está en 14, y esperamos que a futuro pues, pueda valer en torno a 30 los próximos 3, 4 años, que pues, en el momento de compra nos da una TIR bastante alta. Incluso puede que llegue a valer más. Es una compañía que puede crecer a más del 20% anual y que incluso a pesar de que ha subido ahora, estará cotizando a 14, 15 veces más o menos. Otra compañía que incluimos fue Enlabs, que es una compañía de juego online. Es un sector con el que también contamos bastante experiencia y esta fue opada. Empezamos a comprar acciones a 35, la han opado a 40, pensamos que es un precio bastante bajo. Intentaremos votar en contra. Y además en Suecia, que es donde cotiza la compañía, suele haber bastante protección a los intereses minoritarios. Ya hicimos alguna situación especial en el pasado, tenemos experiencia en esto, y pensamos que es probable que suban el precio de la OPA. ¿Vale? Aún así es un poco desafortunado porque era una empresa muy barata y que en un futuro pues, podría haber llegado a valer 70, 80. Hemos incorporado Cesam Health, que esta es una compañía de software vertical, países nórdicos, con altísimas posibilidades de crecimiento. Tiene baja deuda, el fundador tiene bastantes acciones. Es un roll-up, es la típica compañía de software que va comprando a otras, las optimiza y crece. ¿Vale? Es otro sector en el que contamos con mucha experiencia, entonces cuando vimos la idea lo pudimos analizar rápido y nos pareció interesante también para True Value Small Caps. Estas compañías, salvo Nagarro, tienen una liquidez bastante limitada y son ideales para el Small Caps. En True Value pues costaría más construir una posición grande. Además, se podría llegar a construir las posiciones, lo que pasa es que ya sabéis que True Value pues, tiene esa limitación por reglas de CNMV, de liquidez, del fondo. Mientras que en True Value Small Caps, en el folleto está especificado perfectamente que el que invierta ya sabe que es un fondo ilíquido, con los riesgos que eso conlleva. Hay una comisión de reembolso, para reembolsos muy grandes hay un periodo de preaviso, ¿vale? Para que el fondo no tenga problemas. Y esa comisión incluso de reembolso se revierte en el propio fondo, con lo cual si algún partícipe se va, beneficia al resto de partícipes que se quedan. Bragg Gaming también fue otra compañía del sector de software para plataformas de juego online, que está creciendo mucho con la regulación que está habiendo en Estados Unidos. En esta compañía pudimos invertir a 0,80 en el tercer trimestre, se ha doblado, ¿vale? Y seguimos pensando que la pueden relistar en el Nasdaq. Entonces, eso crea también una situación especial. Las situaciones estas de uplisting, que se llaman, también nos han dado bastante buen resultado. De hecho, este año, una de las mejores situaciones de uplisting que hicimos fue GAN, que era una compañía que estaba muy barata, que estaba en el mercado secundario de Londres y la pasaron directamente al Nasdaq. Entonces, ahí también multiplicamos por más de 3 veces la inversión de True Value. Bragg, de momento, ha funcionado bastante bien. Existe esta disposición de listarla. Las acciones ya no están tan baratas, pero es un múltiplo razonable para el crecimiento que tiene y por eso pues está en el top 10 más o menos. En True Value Small Caps decidimos incorporar S&U, también hemos publicado una tesis porque pensamos que era una oportunidad buenísima y como es una inversión muy líquida, pues pensamos que podría estar en True Value Small Caps. Es muy importante también recordar que de las 35 empresas más o menos que forman True Value Small Caps, tan solo 6, menos del 17%, están solapadas con True Value. Y es como vamos a pretender que siga siendo. Ya lo comunicamos cuando iniciamos el fondo. La idea es que el solapamiento fuera de menos del 30 o preferiblemente menos del 20, ¿vale? Porque no tendría sentido crear 2 fondos iguales, porque para eso se ha hecho True Value Small Caps, para no tener estas restricciones de liquidez y demás, ¿vale? Entonces sí que hay algunas ideas que decimos, joder, las conocemos muy bien, tienen bajo riesgo, el potencial es bueno, a 3, 5 años, pues nos parece razonable que estén en ambos. También tuvimos que vender la posición de Apple Green. Esta era las gasolineras de bajo coste. De hecho, en un webinar anterior la explicamos en detalle cuando estaba cotizando en torno a 3 euros. Ha sido opada casi a 6 euros, 5,75 o algo así. Y bueno, este precio es más razonable que el de Enlabs, ¿vale? Para lo que es. Además, en un momento de mercado que hay muchas compañías baratas, pues procedimos a vender la posición. No esperamos al día de que se aprobase la OPA y lo reinvertimos. Respecto a True Capital, en el Q4, en el cuarto trimestre, hemos estado construyendo la cartera. Ya sabéis que este fondo tiene la filosofía
de gestión pasiva, pero con una supervisión de un gestor activo para vigilar que las valoraciones sean razonables, invertir solo en las compañías que pensamos que tienen sentido, que tienen una ventaja competitiva muy alta. Y también tenéis esta presentación pues colgada en el canal si queréis conocer más en detalle acerca del fondo. El fondo se constituyó en el cuarto trimestre, con lo cual hemos estado construyendo cartera poco a poco. Ahora ya sí que estamos invertidos en torno al 80%. Hay unas 40 compañías en cartera, cada una pesa en torno al 2%, ¿vale? Cuando se usa el resto de la liquidez, pues la idea es más o menos que sea el 2,5%. Pensamos que es un grado de diversificación alto, que es un poco para equipararnos con la gestión pasiva. Pensamos que tener 100 compañías no tendría sentido. O sea, cualquier estudio de diversificación con 40 vamos más que bien. Están compradas a precios razonables, tampoco son precios de derribo, como lo que puede haber en True Value Small Caps, porque son empresas más grandes, más conocidas, pero el partícipe tiene a cambio la seguridad de que está invertido en los mejores negocios que cotizan en bolsa, o algunos de los mejores. Y lo más importante, también a precios razonables, no estamos sobrepagando, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis aquí una foto de, pues, 20 compañías, podría haber otras 20 que fueran representativas de lo que hacemos en el fondo, pero, por ejemplo, no sé, tenemos Johnson & Johnson que cotiza 15 veces beneficios futuros, que es por debajo de su media histórica, es una empresa que va a crecer, negocio muy defensivo, lo va a hacer bien en las crisis, pues nos parece muy interesante tenerla en cartera. Novo Nordisk, lo mismo. Philip Morris o Altria, lo mismo, una empresa de consumo defensivo. Puede que haya gente que le guste más o menos el sector, pero la verdad que está muy barata. Esta compañía normalmente debería cotizar a 20 veces beneficios. De hecho, la anterior vez que cotizó igual de barata que ahora fue precisamente como hablábamos antes, en la crisis del año, en la burbuja del año 99-2000, Altria, que era el equivalente, estaba a 7 veces beneficios. Hay que decir que los tipos de interés en aquella época estaban al 5%. Pero ahora, con tipos al 1% y que Altria esté a 9 veces beneficios, nos parece llamativo. Tenemos empresas del sector de defensa, que la gente también pues está ahí, que si los demócratas y tal, y al final pues no se va a reducir el presupuesto de defensa y mucho menos en lo que fabrican estas compañías. Y que también pues están a 12, 13, 14 veces beneficios, que es por debajo de la media histórica, recompran un montón de acciones, las perspectivas son buenas, tienen carteras de pedidos para los próximos 10 años, no hay nadie que pueda competir contra ellas, tienen productos únicos. Entonces, una de las compañías con mayor ventaja competitiva. Empresas incluso del sector del equipamiento médico, Stryker o Becton Dickinson, dos compañías excelentes, cotizando más o menos a 20 veces free cash flow, pero a cambio van a tener un crecimiento importante. Entonces, la mayoría de las compañías que están en el fondo, no podemos poner aquí la cartera completa con el peso exacto. De hecho, cuando salga el informe de la CNMV, que saldrá a final de enero, pues se podrá ver la cartera completa, pero vamos, que son empresas similares. Después, haciendo el repaso que solemos hacer de las principales posiciones de True Value, respecto a las empresas de alquiler de aviones, han seguido publicando resultados muy buenos en el Q3. La utilización, por ejemplo, de Air Lease, que es donde está tomada esta foto de sus resultados, sigue siendo del 96%, ¿vale? Y la colección o el índice de pagos que ha tenido la compañía ha sido el 86%. Ha habido ciertos clientes que sí que les han diferido el pago, pero no significa que sea un pago perdido, sino que pagarán en el futuro. Y lo más importante es que estas dos compañías siguen emitiendo deuda en términos súper favorables. El otro día emitió Air Lease estos bonos a 6 años a un interés fijo del 2,8%, lo cual elimina todo riesgo de quiebra, miedos que tenía el mercado y demás. Y a cambio de eso, pues son dos compañías que una estará cotizando más o menos a 5 veces beneficios normalizados y la otra está a unas 7 veces beneficios normalizados. No es tan ridículo el precio como explicábamos en webinars anteriores, pero bueno, sigue estando bien para el futuro. Y pensamos que es un sector que le va a beneficiar esta crisis, porque las compañías aéreas van a salir con un balance muy tocado y van a tener que recurrir a alquilar más aviones. Y encima, los competidores que tenían AerCap y Air Lease, muchos de ellos han quebrado, han tenido que ampliar capital en esta situación financiera bastante complicada. Con lo cual, menos competencia y más demanda y valoración baja, pensamos que es una combinación
de 3 factores muy interesantes para el futuro. GoEasy, también es otra de las principales posiciones, anunció unos resultados tremendos. Los beneficios aumentaron un 56%. La morosidad sigue siendo controlada, de hecho ha bajado, porque es, como ya explicamos, en un sector defensivo en contra de lo que pensaba el mercado. Y es curioso que es una compañía que va a aumentar el beneficio este año un 30, un 40%. En marzo, estuviese cotizando a casi 90 y llegase a caer hasta 25. Eso da una idea de la racionalidad del mercado y de las gangas que se pueden encontrar momentáneamente. Una compañía que va a crecer este año realmente. Sigue recomprando acciones, incluso para financiarse más barato han hecho la primera titulización de deuda, lo cual les ha reducido muchísimo el tipo medio de interés que pagaban. S&U también hemos comentado bastante en los vídeos, sobre todo este que subimos al canal. Para el que le quiera ver, pues ahí puede ver el detalle. Pero sigue siendo una compañía que es la más sólida de su sector. Los rivales tienen problemas. De hecho, el CEO por primera vez, que es curioso, es que ni tan siquiera cuando invertimos la primera vez en 2016 y 2017 se mostraba tan optimista de las oportunidades que tiene de crecimiento a futuro. Porque pasa lo mismo. Muchos rivales han quedado por el camino o con el balance muy tocado. Ellos, como no tenían apenas deuda, pues ahora pueden aprovechar para robar cuota de mercado y crecer los próximos 2-3 años. Entonces, eso unido a que parte de una valoración bastante baja, pensamos que es una combinación muy interesante para el futuro. Entonces, en el momento que decimos incrementar peso, sobre todo los últimos meses, porque además se había anunciado ya la vacuna, se veía todo ya más claro. La acción, como es una microcap o small cap no muy conocida, pues seguía ahí un poco languideciendo en bolsa. Entonces ahí aprovechamos para comprar paquetes muy importantes, principalmente por esto, porque vemos un riesgo muy bajo, no vamos a decir nulo, pero muy bajo y un alto potencial. Entonces nos parece interesante con la TIR que nos salía valorándola incrementar peso. MTI también ha seguido reportando resultados muy buenos. La valoración sigue siendo muy atractiva, 10 veces free cash flow. Normalmente suele cotizar a 16, aunque debería estar a 20. En 2021 va a generar 120 millones de free cash flow. El mercado esperaba que esto quebrase y realmente incluso en el Q3 el EBITDA ha crecido. El free cash flow también ha crecido de forma significativa. Han dicho que van a reanudar las adquisiciones porque hay muchas empresas tocadas dentro del sector de los restaurantes y ellos tienen la capacidad y el free cash flow para hacerlo. Y esto es muy buena noticia para MTI. Y además, también en el conference call dijeron que han realizado un montón de ajuste aprovechando la crisis, un poquito ahí como con excusa para reducir bastante plantilla y personal que tenían en exceso, y muchos de esos ahorros de costes han dicho que van a ser permanentes. Entonces, seguimos siendo muy positivos con MTI y sigue siendo una de las principales posiciones de la cartera. Pensamos que en un plazo de 2-3 años podría llegar a valer en torno a $100. Incluso aunque esto se cumpliera en 4 años, equivale a un rendimiento medio anual de casi el 20% y con un margen de seguridad bastante alto. O sea, MTI ya pasa por la crisis del año 2008. Que incluso creció. Ha pasado por la crisis esta un poco extraña del 2020. También ha demostrado que en situaciones así puede hacerlo bien, que tiene una base de costes totalmente variable y que le permite generar rentabilidad pues casi en cualquier entorno de mercado. Entonces lo vemos bastante positivo. Ya sabéis que solemos hacer aquí el resumen de la cartera de True Value. En True Value Small Caps quizás lo incorporemos esta clase de resumen de cara al futuro. Lo que pasa es que ahí no somos tan comunicativos porque al ser posiciones muy líquidas estamos constantemente comprando, vendiendo, y la idea es pues que los primeros que se beneficien pues sean siempre los partícipes, ¿vale? Si encontramos ideas interesantes y demás. Pero la media de las posiciones, Nagarro ya ha subido. Esta posición fuimos capaces de crearla a un precio medio de PER 15. Para una empresa que va a crecer al 25% es muy barato. El resto de la cartera, Grupé Guillín, a pesar de que ha subido casi un 100% desde mínimos, sigue estando bastante barata, a 8 o 10 veces beneficios. Google lo mismo, que bueno, aparece aquí el precio un poquito más en naranja, pero obviamente es una compañía que va a crecer por encima de la media. Humanis ha subido últimamente en bolsa.
estará en torno ahora mismo de 10 veces beneficios, pero pensamos que puede crecer más de un 10% anual los próximos 3-5 años. Ha habido transacciones privadas en el sector normalmente a PER 15. La compañía puede que haga adquisiciones. De hecho, está recomprando acciones. A finales de diciembre publicamos este videoanálisis. Estaba recomprando acciones en el entorno de los 8, 7 euros, 6 euros, a pesar de que ha seguido subiendo. Y son paquetes importantes de 4.000 acciones o así, cuando normalmente intercambia unas 10.000 o por ahí. Dercap ya hemos hablado. SSNC, otra compañía de software, nos habéis escuchado alguna vez hablar. Empresa muy tranquila, sin riesgo y pensamos que puede tener un buen retorno. Texhon ha subido un poco desde que elaboramos esta presentación, quizás esté a 6 veces beneficios normalizados, pero también es muy, muy interesante. La media de la cartera sigue cotizando a un PER bastante atractivo. Aquí en la parte del crecimiento esperado, como estamos en una situación muy especial, o sea, si miramos respecto a beneficios del 2020, va a crecer muchísimo el beneficio, pero no es real. Entonces, de cara a los próximos años, la cartera sí que se espera un crecimiento del 12 al 15% de beneficios, mientras que en el SPS podríamos estimar de media, pues la media histórica, entre el 8 o el 10, ¿vale? Y pensamos que son negocios que tienen un ROE o un ROCE superior a la media del mercado. Entonces, la combinación de esos tres factores, unido a una baja deuda, pensamos que es interesante de cara al futuro. Aquí tenemos 3 ideas. Ya hemos hablado antes de Enbridge. Es de las mejores compañías de oleoductos y gasoductos de Norteamérica. Es un sector con buenas perspectivas. Al final, el consumo de gas natural va a aumentar. El de petróleo, en contra de la creencia generalizada, se está manteniendo o incluso aumenta en tiempos de petróleo bajo, como en la actualidad. Y al final se forman monopolios locales. Es muy difícil que te construyan un gasoducto paralelo cuando tú ya tienes uno. Los permisos son increíblemente complicados. Entonces, las compañías mejor capitalizadas o más sólidas o con las mejores líneas de transporte, las más demandadas, pues son las que más valor van a tener a futuro. Entonces, son negocios que no sufren en la crisis. Ya hemos comentado antes que van a mantener beneficios en 2020 respecto a 2019. En 2008 pasó lo mismo. Puede crecer orgánicamente en torno al 5 o 7%, que está bien. La rentabilidad con la que compramos las acciones era de casi el 8,5%. O sea, esto es ridículo en un entorno de tipos de interés del 1%. Pero era lo mismo que decíamos antes, que en el año 2000 los REITs o las empresas de gasoductos o oleoductos estaban también cotizando con una rentabilidad del 9%, porque la gente estaba en otro mundo del mercado o en otras euforias y había compañías buenas que no van a sufrir en las crisis que te dan un 9% de rentabilidad casi garantizada. O sea, no hay nada seguro en la bolsa, pero con una visibilidad muy alta de dividendos para los próximos años. Entonces, esta rentabilidad por dividendo más un poquito de crecimiento orgánico que tenga la compañía, pues da una rentabilidad bastante elevada. Siempre nos soléis preguntar que si Enbridge reporta de beneficios $3 o 2,50 creo que reporta y luego reparte $3, que cómo es posible. Y eso es porque hay que analizarlo usando el free cash flow de mantenimiento, ¿vale? A pesar de que la compañía está invirtiendo en crecer en nuevos oleoductos y gasoductos, si miramos la parte de mantenimiento en su estado actual en el negocio, pues sí que es capaz de producir este free cash flow que ponemos aquí, que son 4,80, 5,10. De hecho, históricamente, si se valora usando este ratio, ha cotizado a 15, incluso a veces a 20 veces. Pero no es normal que en la actualidad esté a 8 veces. Es una valoración bastante por debajo de la media. Entonces, si nosotros valoramos en esa media histórica en el rango bajo a 15 veces free cash flow, nos dan estos precios objetivos. Cotiza en Canadá y en Estados Unidos, pero como la contabilidad está en dólares canadienses, usamos estos $42. Y la otra forma de valorar estas empresas de dividendo es por la rentabilidad por dividendo histórica que han tenido. Entonces, Enbridge normalmente cotiza con una rentabilidad por dividendo del 4%. Incluso en el entorno de tipos bajos de interés actual, debería estar incluso cotizando con una rentabilidad por dividendo todavía inferior, lo cual sugeriría un precio superior para las acciones. Pero esto es como lo vemos. Además, durante los próximos 2-3 años, pues deberíamos ir cobrando esos dividendos, que gracias a la estructura fiscal del fondo, pues al menos el fondo no paga impuestos, o si hay doble imposición se puede llegar a recuperar, y la idea es reinvertir esos dividendos. De Navarro, hicimos esta presentación en una situación especial donde había
una empresa que se llamaba Algeyer que tenía una parte mala y una parte buena, por así decirlo, que es Nagarro. Nagarro es una empresa de ingeniería IT, que es otro sector que conocemos muy bien. Está posicionada en la parte del mercado que más va a crecer. O sea, para que nos hagamos una idea, los últimos 3 años ha crecido orgánicamente al 19% y el crecimiento total, sumando adquisiciones, ha sido 40% anual. Hay empresas más conocidas en el mercado y que capitalizan más y que son favoritas del mercado, que con estos crecimientos la gente está pagando barbaridades, está pagando per 100, per 200, algunas sin beneficios. Incluso hay empresas similares a Nagarro, que se llama Endava, y Globant y EPAM, las 3 cotizan en Estados Unidos, incluso una de ellas es de Reino Unido, es también una empresa europea, que están cotizando a 40 veces beneficios, 60, ¿vale? Entonces, pensamos que algo que tiene el potencial de crecer al 30-40% anual los próximos 3-5 años debería valer por lo menos 30 veces free cash flow. Y esto es por debajo de comparables. Entonces, nosotros al invertir en esta situación especial, contando la distribución que nos ha dado el spin-off, etcétera, etcétera, para no hacer la historia muy larga, pues a lo mejor en Nagarro llegamos a crear un precio medio de 55-60 euros. Y este año 2021 iba a ganar 3,50, pues equivale a un PER de 15. Desde que compramos la parte de Nagarro, que fuimos capaces de crear de esta forma, pues se revalorizó en torno a un 50% durante el tercer trimestre. Los fundadores están muy alineados, suponen más del 40%. El mercado es gigantesco. O sea, lo bueno de esto es que la empresa está creciendo por encima de la media de mercado, que es bueno, pero es un mercado que se estima en más de 400 billones de dólares. Y la empresa parecida a Nagarro, más grande, cotizada en bolsa, factura en torno a 3 billones, que es EPAM, y que es una de las más fuertes, pero eso da una idea de lo alto, de la alta fragmentación que existe en el mercado. Estamos hablando de un mercado potencial de más de 300 billones de dólares. Nagarro apenas supone el 0,1%, esta otra empresa supone el 1%. Nos recuerda mucho a una inversión que hicimos en Void Group, que explicábamos lo mismo, es decir, era un mercado gigantesco, la empresa estaba creciendo por encima de la media del mercado, pero tan solo tenía un 1% de cuota de mercado. El resultado fue que 5 años después pues hemos multiplicado por 4 nuestra inversión. En Constellation Software nos pasó lo mismo, es parecido a Nagarro. El mercado potencial era gigante, los insiders tienen muchas acciones, tienen un track record demostrado. Empezó siendo una small cap poco conocida, ahora ya es una mid cap más conocida. Mercado grande, baja deuda, como en el caso de Nagarro. Entonces, aunque en Constellation invertimos a un múltiplo que podría parecer caro 20 veces, pero que no lo es, acabamos multiplicando también por 7 veces. Entonces, Nagarro también esperamos bastante buenas noticias de cara al futuro. O sea, de hecho, ahora está cotizando en torno a 80, 80 y algo. Esperamos que a 3, 4 años vista podría valer alrededor de 200 euros. Y estos son con suposiciones de crecimiento del 25%. Pensamos que puede llegar a crecer más de ese ritmo, después de analizar la compañía, rivales, el sector y demás. Entonces, está más o menos a 80, podría llegar a valer a 3-5 años en torno a 300 euros, 200 euros, lo cual nos da una TIR altísima para un sector que es defensivo. O sea, al final, el 87% de los ingresos son recurrentes, que es una empresa que incluso ha aumentado en 2020 un 40% su beneficio. O sea, la crisis prácticamente ni se ha enterado. Mientras que la mayoría de compañías IT han decrecido un 5 o un 10, Nagarro ha crecido casi un 10. Veremos ahora cuando publiquen resultados, pero más o menos está en ese rango, lo cual da una idea de la alta demanda que tienen estos servicios, ¿vale? Entonces, por eso nos parece interesante. Y cuando vemos esta clase de oportunidades que tienen bajo riesgo y bastante potencial, y además son sectores que controlamos muy bien, que llevamos muchos años invirtiendo en ellos, no nos va a temblar el pulso para tomar posiciones grandes porque creemos que es como se va a aportar valor. Y después entrando en una compañía que hemos comprado en Truvalio Small Caps, bueno, esta lleva ya 6 meses más o menos, es Gamesys. Es una empresa que ofrece servicios de juego online, los típicos casinos, apuestas online, bingo online, póker online, etcétera, etcétera. Lo bueno es que opera en mercados regulados.
La división que tiene de Asia está creciendo bastante bien. La de Estados Unidos también va a aportar beneficio, aunque es todavía muy pequeño, es un proyecto pequeñito. Y a pesar de que este año el juego online obviamente la ha beneficiado y va a crecer a un 20-25%, podríamos estimar que de cara al futuro va a crecer en torno a un 10%. Además, está habiendo muchas operaciones corporativas en el sector. Grandes compañías de juego están comprando a rivales pequeños como Gamesys. De hecho, hace poco creo que hubo una operación corporativa de William Hill. El otro día hubo otra creo que eran 88 Holdings. Está la de Enlabs, que a nosotros mismos nos han opado, una empresa más grande. Entonces, pensamos que puede haber bastantes operaciones corporativas. Y es un sector defensivo. Tradicionalmente, todo lo que sea apuestas, casinos, juego online, en las crisis lo suele hacer bien. No le va a afectar el coronavirus si va mejor o peor, ¿vale? Tenía un poquito de deuda porque el principal riesgo que tenía la empresa es que ella no poseía la tecnología con la que ofrecía este juego online. Pero adquirió al proveedor principal que tenía de este software y con eso se eliminó gran parte de ese riesgo. Se endeudó un poquito este año con todo el cash flow que van a generar, han reducido la deuda hasta niveles de una vez EBITDA, que es muy controlable, y ahora ya van a entrar en la fase en la cual han dicho que van a considerar o hacer recompra de acciones o dividendos o adquirir compañías más pequeñas, pero las tres pensamos que pueden generar valor. Los insiders, el principal accionista, tiene el 20% de las acciones. Ya sabéis que para nosotros es condición imprescindible y suele dar bastantes alegrías invertir bajo estas premisas. Y a la valoración actual, pues está cotizando en torno a 8 o 9 veces free cash flow. Entonces, nosotros decimos, joder, pues no tiene mucho sentido. Es un negocio con unas perspectivas, defensivo. Si me dijeras, hay muchas compañías que podemos encontrar en el mercado actual que con estas características el mercado está pagando alegremente 30 y 40 veces beneficios, con crecimientos del 10%. Y si vamos un poquito a mercados, cotiza en Reino Unido, que ya sabéis que está muy deprimido por todo el tema del Brexit, es una small cap, no tiene mucha cobertura en analistas, pues a cambio de eso estamos invirtiendo en una compañía que es que no estamos pagando nada por el crecimiento. O sea, si viene, pues bien, pero si no, aunque creciese cero, debería valer más. Entonces, valorando el múltiplo que pensamos que es conservador, que es donde se han hecho transacciones privadas o lo que han cotizado históricamente, pues nos sale que a 3 años vista debería valer más del doble. No sabemos si sucederá o no, pero son TIR muy elevada, ¿vale? Y nos parece interesante pues, que estén en True Value Small Caps. Y con esto vamos a acabar la presentación. Ahora ya sabéis que podéis preguntarnos acerca de lo que queráis, de la filosofía del fondo, de los movimientos que hemos hecho y demás, ¿de acuerdo? Perfecto, Alejandro. Pues Vale. si te parece, te voy lanzando las preguntas que han ido surgiendo de los usuarios, que no son pocas. Vale. La primera pregunta es de Ignacio Muñoz, que pregunta qué posición tiene Kexen y a qué se debe la reciente caída. Kexen, la posición en True Value no se ha alterado, creo que está en torno al 4%. Sí que hemos adquirido acciones con ambos fondos, porque pensamos que es una oportunidad excelente, solo que la liquidez es bastante limitada, ¿vale? Entonces, True Value sí que ha comprado algo, pero más o menos lo que te permite la liquidez diaria y el regulador, ¿vale? No es lo mismo un inversor privado que puede comprar lo que quiera a un fondo. Entonces, ha caído, creo que cayó de 4,50 que estaba antes de la crisis a 2,50, obviamente por el coronavirus. Al final tiene un negocio hotelero, aunque hay otra parte de negocio residencial, que es el 20%, que no se ha visto afectada, pero la parte del otro 80% es negocio hotelero. Entonces, pues están los hoteles básicamente vacíos, pero es que la compañía no tiene deuda. En 2008 hizo adquisiciones increíbles, una situación como la actual. Entonces, si se pone peor la situación, podrán hacer adquisiciones. Pero si no, con el free cash flow que generará cuando se normalice un poco el coronavirus a partir del H2 de 2021, es una compañía que puede generar 300 millones de Hong Kong dólar de free cash flow al año. Está capitalizando ahora mismo 1.100 millones. En 3 años, bueno, y tiene caja, ajustando, minoritarios, tal, deuda, a lo mejor ahora tiene de caja neta 100, 200 millones. En apenas 2 años o 3 años, el market cap
sería igual a la caja. O sea, es ridículo si uno lo ve a largo plazo. Lo que pasa es que son compañías, primero, que no están de moda, porque es una small cap de Asia y value. Entonces, es uno de los sectores menos favorecidos por el mercado. Que eso no justifica que lo haya hecho bien o mal en bolsa o dentro del fondo, pero es lo que es. Entonces, eso nos permite invertir a precios muy atractivos, con insiders alineados, y después están los posibles catalizadores, que todo esto se ha parado de repente, pero la idea era vender las propiedades de Macao. Lo que pasa es que vino la crisis y pues esperarán a que se recupere un poco el precio. No tiene sentido venderlo ahora cuando han bajado ligeramente, tampoco han bajado en exceso, pero han bajado ligeramente los precios. Entonces, históricamente, al menos Kexen, que cotiza, el ticker es 0,184, rara es la vez que no ha cotizado a 0,5 veces precio-valor en libros. A 2-3 años, el precio-valor en libros podría aumentar fácilmente hasta 5 o 6 billion. Eso implica una valoración de 3 billion, que es casi el triple del actual. Y este valor en libros es a valor contable, a precio de coste, que si calculáramos el net asset value a precio de mercado actual, ya lo hemos comentado alguna vez en alguna presentación, de hecho a lo mejor hacemos alguna vez ahora estoy pensando alguna presentación de esta compañía en el canal de Truvalue porque puede estar bien. Podría ser de en torno a $26 de Hong Kong, ¿vale? De hecho, si dentro de 2 o 3 años, cuando la capitalización sea prácticamente la caja que va a tener la compañía, si sucede eso, la anterior vez que sucedió fue en 2012, que también era otra oportunidad excelente de invertir en la compañía, como ahora estaba en torno a $3 de Hong Kong y tenía en la caja 3,50, era superior, más luego todo el valor de las propiedades. Esto se fue luego de 3 a 9 en los siguientes 3 años, más o menos. Entonces, son acciones con poca liquidez que, al tener bajo flotante, funciona en los dos sentidos. Cuando la gente quiere entrar y todo el mundo quiere entrar de golpe porque está muy barata o a precios ridículos, pues sube muy rápido. Y ahora igual. Hay gente que está desilusionada, que no ve a largo plazo y demás, pues vende, y como hay baja liquidez, pues va a permanecer baja durante un tiempo. O sea, no sabemos si va a funcionar dentro de 1 año, 2 o dentro de 5, pero bueno, seguiremos teniendo las acciones y si da oportunidad o salen bloques, pues adquiriremos alguna más. También se está hablando de que China espera poder abrir esto lo comentaron nuestros amigos de Oros también, que están también invertidos en la compañía. Se espera que China abra los mercados de Hong Kong para que el inversor particular o pequeños inversores puedan invertir, porque si esta compañía cotizase en China y el inversor chino pudiera comprar, no estaría a estos niveles. Dado que el mercado de Hong Kong de small caps está bastante limitado casi a inversores institucionales o si son inversores privados de alto patrimonio. Entonces, eso también hace que no se cierre el gap. Estamos muy acostumbrados a invertir en small caps, lo conocemos bastante bien cómo funciona, y son mercados que lo rigen inversores particulares o fondos pequeños. Pero claro, si son fondos pequeños que no están de moda, retiran el capital. Entonces, eso pasó en las small caps de Francia. A nosotros nos retiraron capital, a Independencia Expansión, que es un fondo excelente, también le retiraron mucho capital, a Miral, en fondos que tenía pequeños de small caps, le retiraron. Entonces, te vuelves vendedor forzado, con lo cual es como la profecía autocumplida, bajan mucho, porque además tienen poca liquidez. Ahora que está retornando el capital, es lo diferente. Partimos de valoraciones bajas, encima van a crecer los beneficios en los próximos años y entra capital, ¿vale? En S&U pasa lo mismo. Como cotiza en Reino Unido, pues el inversor medio retail tiene miedo, ve todo el día el Brexit en las noticias y dice, es una empresa financiera, tampoco está de moda, es una empresa value, tampoco está de moda. Fíjate el gráfico, no ha hecho nada, mientras que, yo qué sé, NIO está multiplicándose por 3 todos los días, pues dice, ¿para qué voy a comprar esto? Pues hasta que la compañía no publique buenos resultados, que esperamos que sea en torno a la segunda mitad de año o principios del año siguiente, y la gente lo empieza a ver en el papel, antes o después, cuando están las acciones baratas, pues el capital va a retornar. O sea, al final el mercado puede ser ineficiente 1 o 2 años, pero no va a ser para siempre. Retornará el capital y esas compañías las pondrá en valor,
¿vale? Entonces, después de esta pequeña explicación, que creo que es importante para que especialmente los fondos de True Value y más incluso en True Value Small Caps, la gente entienda cómo funcionan las dinámicas a corto y medio plazo. Y por eso es importante no sobrereaccionar, tener esa visión a largo plazo y pues si a alguien le gusta el fondo, pues que igual que vemos ahí que valoramos Gamesys o Nagarro a 3, 5 años, pues pensamos que es muy difícil, ¿no?, realizar un rendimiento óptimo en esas compañías, pero no sabemos si va a ser dentro de 6 meses o dentro de 3 años. Perfecto, Alejandro. Si te parece, te lanzo otra pregunta que acaba de salir sobre Kexen. Nos preguntan qué parte de la caja corresponde a los minoritarios y que dice que igual es toda porque los hoteles en USA rompieron los covenants este año. Sí, de ese tema ya hemos hablado alguna vez, ¿vale? De que hay que ajustar porque hay unos intereses minoritarios, pero hay que ajustar de dos formas cuando hay minoritarios. O sea, si al free cash flow le restamos la parte que le corresponde a los minoritarios, está ok. Esto es como si tienes una compañía que tiene mucha caja y cobra intereses por esa caja. Pues no puedes penalizarla 2 veces, o sea, no puedes contarte los intereses que recibes por la caja y luego la caja otra vez en la valoración. Entonces, Kexen o lo valoras por el net asset value, que son estos $26, da igual que los minoritarios sean $1, $2 o 3, no influye mucho. O si tomamos un múltiplo de free cash flow, le deducimos la parte que se lleva a los minoritarios. Ahora mismo no recuerdo cuánto era al año, si eran 30 o 40 millones de media, pero bueno, sí que lo tuvimos en cuenta en estos 300 millones. Pues ya está, estos 300 millones, ¿cuánto debería valer? Per 15, pues son 4.500. Per 11, y no son múltiplos descabellados, porque en el pasado ha cotizado a esos niveles. O sea, solo que se mueve en un rango, ¿de acuerdo? Entonces sí, lo tenemos en cuenta para la valoración, pero el free cash flow que va a generar los próximos 2, 3 años, pues al final lo que repartas a los minoritarios estará fuera de la compañía y si no lo has repartido a los minoritarios, pues sí, se quedará en caja, el free cash flow real será mayor y una parte de esa caja le corresponde al minoritario, ¿vale? Muy bien. Antonio Ayuso nos pregunta ahora sobre Topicus, la nueva spin-off de Constellation Software y que pronto saldrá a cotizar. Sí, nosotros la recibiremos como accionistas. O sea, la hemos valorado y demás y pensamos que es interesante. Lo que pasa es que va a ser una spin-off más seguida que en Agarre, una cosa así, porque probablemente va a salir, no sé, el valor exacto, pero entre 5 y 10 billion, veremos. Creo que sale el día 1 de febrero. Entonces va a ser muy buen negocio y sí que lo tendremos en el radar, ¿vale? Dependiendo del precio al que salga. ¿De acuerdo? Perfecto. Nos preguntan también que por qué piensas que había un comportamiento diferente en bolsa entre Airlease y AerCap. Bueno, ha sido bastante parecido el comportamiento. O sea, creo que ha bajado un poquito menos Airlease. Airlease el año pasado, antes de la crisis, estaba casi como ahora, 40 y pico dólares, 50, y AerCap llegó a tocar 60 dólares, están en 45. El mercado lo ve como que tiene un poquito más de riesgo porque la flota es un poco más antigua, se financia un poquito más caro, pero es que son casi imperceptibles. Y de hecho en el día a día o a nivel de meses se comportan bastante parecido. Entonces yo creo que eso ha tenido un poquito más de peso. Pero vamos, que no es mucha la diferencia. Nosotros estamos invertidos en las dos. De hecho, en abril, mayo, cuando estaban muy baratas, nos pareció interesante tener las dos, porque queríamos tener un peso muy alto y no podríamos tenerlo solo con una. Teníamos un 7-8% en cada una de ellas. Así de forma combinada era un 16%, pero porque conocíamos muy bien el sector. Entonces, a lo mejor AerCap mañana reanuda la recompra de acciones y puede que tenga mejor comportamiento que Airlease, pero no lo sabemos. Nos parece interesante seguir teniendo las dos. Perfecto. Preguntan también por el peso que tiene Nagarro en ambos fondos y por el peso de Google. Ya sabéis que en tiempo real no os lo podemos decir, pero sí que es de las principales posiciones y de hecho lo explicamos en la presentación esta que hicimos de True Value. ¿Vale? Entonces, cuando se publique finalmente el informe en la CNMV al final de
de mes, se verá exactamente, ¿vale? Pero cuando el fondo está a veces activamente comprando o vendiendo, pues sí que os podemos decir, oye, pues es el top 5, el top 3. En Google ya comentamos que habíamos reducido algo de peso, o sea, lo había hecho bastante bien desde que compramos en mínimos y nos parece interesante tener un poquito menos de peso, al igual que en Amazon o en Facebook. Muy bien. Pedro de la Rosa pregunta que qué ventaja le ves a Enbridge con respecto a Kinder Morgan u otros comparables. La principal, Kinder Morgan también nos parece interesante, o sea, no hay nada de malo simplemente que conocemos un poquito más Enbridge. Kinder Morgan está un poco más barata por Free Cash Flow, lo que pasa es que el nivel de deuda es superior, lo cual, bueno, añade un poco más de riesgo, y la calidad de los activos de Enbridge, las líneas y las zonas en las que opera son mejores. Es como el caso de Erlis o Aircap, son más parecidas, solo que quizás los activos de Erlis o en el caso de Enbridge son ligeramente mejores, pero es otra buena compañía, ¿eh? Y está muy barata. Perfecto. Preguntan también sobre True Capital, sobre dos posiciones que salían en la imagen. Una es ING, que sorprende por el sector bancario. La otra es Alibaba, que quiere preguntar también sobre cómo ve las últimas noticias que han pasado con Jack Ma, de su posible desaparición, etcétera. Y si podrías confirmar que todas las empresas del fondo pesan un 2%. Vale, las tres preguntas. Respecto al peso del 2 y algo, están en esa franja, o sea, no es exacto porque se van revalorizando y demás y va entrando capital al fondo. Entonces, pero sí, la idea es que estén más o menos en el mismo rango. Puede haber alguna que hemos incorporado últimamente que para no sobreoperar a lo mejor pesa el 1,7, 1,5, pero a lo mejor son 2 o 3. Pero la mayoría, las otras 30 y pico, están en ese rango. Luego, ING nos parece interesante dentro del sector bancario. Al final, no es un fondo en el que queramos hacer apuestas específicas de un sector o cosas así, sino tener un poco de exposición a todos los sectores. Entonces, dentro del sector financiero, pues nos parece interesante. ING, porque pensamos que es un banco bien posicionado para todo el tema del online y lo que se viene en el futuro. Y estaba muy barato cuando lo adquirimos, o sea, cotiza por debajo del precio-valor en libros, con una ROE buena y con una resistencia a la crisis bastante alta. Luego el tema de Alibaba nos parecía interesante tenerla en cartera. Sí que hemos visto, obviamente, las noticias. Pensamos que es más una cuestión política porque AliExpress tampoco le importa mucho al gobierno chino. Al final es la parte de Ant Financial que el gobierno chino pues quiere tener control de todo lo que sucede porque al final el sistema financiero es lo que les da poder y de supervisión y demás. Entonces, la parte de Ant Financial supone un riesgo. Entonces, ya el riesgo adicional de que la sacasen a bolsa, de que inversores extranjeros pudieran controlar el capital de Ant Financial, como que le puso bastante nervioso al gobierno chino. O sea, esa es mi teoría y un poco investigando la situación, creo que es la conclusión que he llegado. Entonces, el señor Jack Ma también participó en un evento de corporaciones y tuvo críticas para el gobierno chino y eso ya terminó de encender la mecha. Entonces, le pararon la IPO y le han mandado un mensaje, pues, bastante claro. Ha habido otros artículos donde se explica los cambios que le han sugerido hacer en Ant Financial, que básicamente es para que el gobierno chino pues siga teniendo control. Y también le han sugerido, pues, supongo, de forma privada, que deje de atacar al régimen y las políticas y que se meta en sus negocios. Entonces, yo siento que el señor Jack Ma es un hombre de negocios que no estará dispuesto a tirar por la borda todo lo que ha creado con el trabajo y esfuerzo de toda su vida, básicamente, que miles de personas o de empleos dependen de Alibaba. Y supongo que si sigue las recomendaciones acerca de colaboración con el gobierno y demás, pues no debería haber problemas adicionales. Entonces, pensamos que se irá calmando la situación en los próximos meses. Muy bien. Preguntan también por PSB Industries, que lleva años en cartera y que está en mínimos desde que se creó True Value. Y que comentasteis que una crisis les favorecería. Entonces preguntan si estás acumulando acciones. Es una de las posiciones más ilíquidas y de hecho se compró cuando True Value era más pequeño, entonces después no hemos podido adquirir
podríamos vender y quizás pasarla a True Value Small Caps, pero ya estamos también bastante invertidos. Pero realmente apenas se ha perdido dinero. O sea, creo que PSB, no estoy seguro del precio de adquisición, pero fue en torno a 40. Ahora cotiza 18. Lo que pasa es que dio un dividendo especial de 5 y también hizo un spin-off de Bykowski que era de 15. Entonces, si sumamos todo, da casi 38. Y cuando la compramos tenía deuda y ahora tiene caja neta. Entonces, más o menos está ahí. Básicamente, el error que cometieron es que hicieron adquisiciones un poco fuera de su círculo de competencia. Y sí que es cierto que una crisis normal, ¿no? Como el coronavirus, pues no les afecta históricamente demasiado porque se sigue consumiendo los productos para los que fabrican envases. Pero al final, esta crisis sí que les afecta como a casi cualquier compañía porque han tenido cerradas las instalaciones o los clientes han tenido cerradas sus instalaciones. Entonces, pensamos que está muy barata. De hecho, una de las divisiones que estaba generando pérdidas planean desinvertirla en los próximos semanas o meses. Y el CEO que han traído están realizando muy buenas o tomando buenas decisiones para generar valor. Vendieron una de las divisiones a un precio bastante elevado. Entonces, pensamos que puede tener su valor a largo plazo. O sea, tampoco estamos interesados en vender a los precios actuales. Perfecto. Preguntan también por los rates de residencias, que cómo ves la situación actual, y preguntan en concreto por NHI. Siguen muy baratos comparándoles con el bono. No ha cambiado nada, básicamente. O sea, ya sabéis que teníamos NHI, CareTrust y Sabra. El fondo ha reducido en esas, así que eso os lo adelanto, lo veréis en los informes, porque se han revalorizado bastante desde mínimos, hemos cobrado los dividendos y pensamos que hay otras compañías que son igual de seguras, pero que nos pueden dar rendimiento mayor. Por ejemplo, CareTrust, si tenéis la presentación, que era una de las principales posiciones del fondo, cuando CareTrust estaba 13 o 14, la valorábamos para este año pues en 22 y es casualmente donde está ahora. Pues hemos reducido la mayor parte, ¿vale? Es cierto que puede dar un buen rendimiento, pero ya la rentabilidad por dividendos del 4 y algo. Sí que es cierto que puede tener un cierto crecimiento, ¿vale? Pero siguiendo esa filosofía que tiene True Value Small Caps, pensamos que hay oportunidades de mayor rendimiento. Perfecto. La siguiente pregunta es sobre ST-Joe, que si la miras en Google Maps, toda la costa está construida y lo que les queda es el campo. La pregunta es que si consideras que van a poder hacer en el campo lo que han venido haciendo en la costa. Bueno, es que los terrenos que tiene son bastante importantes. O sea, al final, ostras, verte todos los terrenos en Google Maps, creo que es complicado. Y luego pensad que en la costa también lo que llaman segunda línea de playa y todo esto, ¿no? Igual que aquí en la costa de España, también tiene su valor, ¿de acuerdo? Perfecto. Preguntan si habéis vendido ya CPL Resources por la OPA. Sí, el fondo vendió, ya lo comunicamos, de hecho, en anteriores webinars. Sí que es cierto que había un pequeño spread ahí del 2-3%, pero en un mercado como el actual, en un mercado normal a lo mejor no venderíamos, pero en un mercado como el actual, pues pudiendo reinvertirlo en compañías que estábamos viendo que podían hacerlo bien, nos parece interesante. Preguntan también si habéis comprado Altria o Philips Morris porque por el logo que has puesto supongo que cuando has explicado sobre True Capital. Sí, de hecho, cuando hicimos el webinar de True Capital, uno de las ideas destacadas que pusimos fue Philip Morris, ¿vale? Las dos son muy parecidas, ya sabéis que una opera en el mercado local, la otra es internacional, pero sí, nos parece interesante tenerlas en True Capital. Muy bien, vamos a ir ya a las últimas preguntas. Vale. Nos pregunta que cómo gestionáis las retenciones en origen de dividendos en Estados Unidos del 30%.
En Estados Unidos, con el formulario creo que no retiene a nivel del fondo. Pero esto lo lleva más José Luis, que es el experto aquí en Fiscalía Internacional. Y yo, si os soy sincero, o sea, no lo he tramitado yo, no lo he hecho ninguna vez las devoluciones para el fondo, ¿de acuerdo? Perfecto. Un asistente nos pregunta por Humanis, que la comente, ¿qué visión tienes? De Humanis también hicimos un vídeo en el nuevo canal de True Value. Y básicamente, la compañía, es lo que decíamos antes al principio, a lo mejor se ha unido tarde, pero está cotizando unas 10 veces beneficios, debería valer en la actualidad por lo menos un 50% más. Y las perspectivas para los próximos años son muy buenas. O sea, al final pensamos que puede llegar a valer en torno a 15, 18 los próximos 3, 5 años, incluso más de 20 euros, y depende de las adquisiciones que vayan haciendo. Lo importante es que no estás sobrepagando por el crecimiento. Dices, en el estado actual, aunque creciese cero, con los márgenes que está haciendo en la actualidad y demás, y cómo está el negocio, ya de por sí vale un 50% más, que es donde se han realizado las transacciones privadas y demás. Muy bien. Nos preguntan por dos compañías en concreto que quieren saber si las llevas en cartera, que son Bread-Banchu y Scandinavian AB. Breadband 2 sí que, además esa la pusimos como idea destacada al principio cuando hicimos el primer webinar de True Value Small Caps, nos parecía muy interesante. Es una compañía es como el equivalente, para que la gente entienda, un estilo, un Yastel en los países nórdicos, ¿vale? Entonces estaba muy barata, estaba 1,20. Esta también ha aportado bastante rendimiento a True Value Small Caps porque se ha doblado y no es una compañía que le afectase el coronavirus ni nada, que es lo gracioso de True Value Small Caps, que como le iniciamos sabiendo ya la situación, pues no invertimos en compañías así muy afectadas. Ahora está a 2,10, 2,20 más o menos, pero es que sigue barata. Has comprado uno de los principales rivales, van a tener un montón de sinergias y si uno calcula el free cash flow normalizado después de sinergias estará 10 veces. Cuando estas compañías normalmente suelen ser adquiridas por competidores más grandes. Al final es como las aerolíneas de bajo coste, con la ventaja de que esto no es cíclico. Y estas compañías pequeñas como Yastel o aquí Más Móvil en España siempre acaban de la misma forma. O la sopa a un competidor más grande para protegerse y demás, o porque le resulta atractivo, o la compañía sigue creciendo. Porque como tiene esa ventaja competitiva en forma de costes, no tiene muchas necesidades de capital y demás. Entonces pensamos que son dos catalizadores muy buenos para ponerlas en valor. Nosotros cuando invertimos en small caps, una temática importante es que la compañía tenga crecimiento. Y de hecho, históricamente, los últimos 7 años que vamos con los fondos, haciendo un poco de análisis, son las que mejor nos han ido. No porque el growth esté de moda ahora, porque ya habéis visto que los múltiplos que pagamos no son para nada de growth ni altos. Lo que pasa es que con las compañías pequeñas, a medida que van creciendo, aunque el múltiplo no se expanda, el mercado te obliga a valorarlas a una mayor capitalización. Si empieza en 100 millones, nos pasó, por ejemplo, con Tinexta en Italia. Empezó valiendo 100, 200 millones, luego 400. En 400 ya ves que pueden entrar un montón más de fondos. Cuando vale 800 o 1.000 millones como ahora, más fondos todavía. Entonces, en ese punto se expande el múltiplo de valoración y encima el negocio ha crecido, con lo cual los beneficios sobre los que se expande ese múltiplo son mayores. Y eso pues hace maravillas para una cartera, sobre todo si tienes un fondo pequeño que puede invertir en las primeras fases cuando no es tan conocida. Nos ha pasado, por ejemplo, en Jutz. En 2016 estábamos comprando a PER 11 y ahora está a PER 30. Y sigue siendo una buena idea de inversión a 30, porque con el crecimiento que va a tener y un múltiplo razonable para ese crecimiento y esa calidad de negocio, pero las acciones estábamos comprándolas a 1.500 peniques y ahora están en 6.000. Entonces, ahí se ve el efecto perfectamente. Sin embargo, en ideas que quizás no sabemos todavía si nos hemos equivocado o no, pero, por ejemplo, PSB no tiene tanto crecimiento, que Xen no tiene tanto crecimiento. Entonces, es algo que hemos ido aprendiendo también con el paso de los años. Y que, afortunadamente, pues con este nuevo vehículo podemos aprovechar, sobre todo en esta primera fase. Perfecto. Preguntan por Gaia, si sigue estando en cartera. No, o sea, el True Value vendió hace 2 años ya, por lo menos, yo creo.
Muy bien, pues vamos ya con la última pregunta, que es un poco out of topic, pero bueno, en el momento en el que estamos creo que es obligatorio, que nos preguntan por tu visión sobre el Bitcoin. Sí, bueno, a mí lo que os digo siempre, o sea, tampoco me gusta opinar mucho de cosas de las que tampoco considere que soy experto. Si me preguntas, por ejemplo, por la valoración de Nikola, creo que sí que entendemos un poco cómo funciona y hemos invertido en compañías del sector y demás. Pero el Bitcoin, hay gente que dice que va a ser como el oro, pues dice, oye, comparamos el market cap del oro con el del Bitcoin y al igual que al oro se le asigna un valor que no tiene tampoco un valor intrínseco como tal, pues el Bitcoin lo mismo. Tampoco tiene un valor intrínseco como tal, pero si mucha gente le asigna un valor, pues puede suponer un almacenamiento de valor. Ahora bien, dicho esto, sí que tiene un cierto componente de euforia, ¿vale? Porque no es normal que un activo en bolsa en 2 meses se multiplique por 4. Un activo líquido, además, que capitaliza 500 billion, ¿vale? Es como si Facebook mañana de repente se multiplica por 4. Ostras. Históricamente ha sucedido cuando ha habido euforia. A largo plazo, pues puede ser un sustituto del oro. Tiene muchas ventajas, ¿no? Que no tiene costes de almacenamiento, es más fácil de operar con él y demás. Pero vamos, que estos son opiniones como el que se toma un café con un amigo y debate un poco, ¿vale? Que tampoco nos tenéis que tomar como un experto en Bitcoin ni nada. Perfecto, Alejandro. Pues nada, esta ha sido la última pregunta. Hemos respondido prácticamente a todas, por no decir todas, así que si te parece lo dejamos aquí. Sí, vale, pues muchas gracias como de nuevo a todos los partícipes por haber asistido, por haber estado también, por haber permanecido este año en el fondo, que ha sido un año complicado y como siempre decimos, pues al final sin partícipes no habría fondos y son los principales responsables del éxito de True Value. Así que desearos también un feliz año 2021 y nos vemos en el próximo trimestre para el siguiente webinar. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por haber compartido tu tiempo con nosotros después de casi 1 hora y media de webinar y de haber respondido a todas las preguntas. Y muchas gracias a todos los asistentes por su presencia. Así que si os ha gustado el webinar, darle like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos el próximo webinar de Alejandro Esteban en Renkia. Os esperamos en los próximos webinars.